Hey, ¿cómo vas con tus cosas? Porque hoy en día muchos están sobrepasados. Sé que a veces el mundo nos sacude un poco. Por eso es importante que aprendas de vos mismo o de vos misma. Es importante que aprendas a gestionar tus emociones y a limpiar tu mente. Porque cuando la mente baja el volumen, es más fácil escuchar al corazón. Y ahí está la posta. Relájate. Acá vas a encontrar herramientas de educación consciente para crear la vida que querés con amor y sin estrés. ¿Qué te parece? Relax con Jess. Solo en A Mi Manera. Radio Relax Santa Fe. Buenas, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? Nos encontramos nuevamente para compartir, para aprender sobre nuestro mundo interior, porque solo así, cambiando nuestra manera de ver, nuestra manera de entender el mundo, podemos reconectarnos con esa paz que somos, con ese amor que somos, y podemos llevar la vida cotidiana con más libertad, con más felicidad, que es lo que querés, ¿no? Todos queremos paz y felicidad. Así que, ¿qué te parece si trabajamos en nuestro interior para que sea un hecho en nuestra vida? Siento que está bueno esto de adivinar el tema de hoy, aunque las personas que vean grabado el audio de este programa, bueno, van a saber de antemano de qué se trata. Pero vos que estás escuchando en vivo, te propongo que te unas a este juego y que de alguna manera reflexionemos sobre cuál puede ser el tema de hoy. Te voy a dar una pista. Podríamos decir que es muy primitivo. Nos acompaña desde tiempos inmemorables. Es muy conocido y está muy apegado a la experiencia humana. Los animales también viven con este compañero, pero se vive de forma diferente desde el punto de vista del reino animal. También podríamos decir que el protagonista de hoy se hizo muy conocido, muy famoso con todo esto que está pasando del virus y la pandemia. Todos lo experimentan de alguna u otra forma. Y los médicos dicen de que cuando no se canaliza este personaje de manera efectiva, se termina generando el tan conocido estrés. Se generan hormonas y todo nuestro sistema inmunológico se ve resentido. ¿De quién estamos hablando? Hoy vamos a hablar sobre el miedo. Porque el miedo puede disiparse con la comprensión y con la entrega. El miedo puede ser una invitación, una puerta para algo más elevado en nuestras vidas, siempre y cuando querramos soltar las recompensas de ese miedo. Porque creas o no, en el sentir miedo hay una ganancia. De todo eso vamos a hablar hoy. Así que, ¿qué te parece si te pones cómodo o cómoda? Búscate si querés algo para anotar, si tenés ganas, y vamos a ello. Gracias por acompañarnos en un encuentro más. Si nos ponemos a ver la forma que toma el miedo a nuestras vidas, no paramos nunca, ¿no? Tenemos miedo a perder la salud, miedo a que nos roben, miedo a no tener dinero, miedo a enfrentar un comentario, a tener ciertas conversaciones con determinadas personas. Tenemos miedo a hablar en público, miedo a salir hoy en día a la calle. Tenemos miedo a sentir y a dejar de sentir. Tenemos miedo a no tener pareja. Tenemos miedo de tener pareja. Tenemos miedo
de tener hijos y de no tenerlos. El miedo está en todas partes. Es parte de la imaginación incluso de la humanidad. Y ese temor limita el crecimiento de la personalidad y lleva a la inhibición, lleva a la falta de energía y lleva también a perder parte de esa alegría de vivir que es tan importante, ¿no? El psicólogo, psiquiatra y médico clínico David Hawkins dice que el miedo es una emoción pasajera, pero como estilo de vida permanente resulta muy limitante. El temor realista, por ejemplo, la precaución, está al servicio de la supervivencia, en contraste con los temores irracionales que indican problemas psicológicos intrapsíquicos. Es decir, una cosa es la precaución y otra cosa es hacernos la cabeza, ¿no? Entonces, hay una multiplicidad de temores que se difunde interminablemente a lo largo de nuestra vida con distintos mecanismos de imaginación y de fantasía. Así nos dice el maestro David. Entonces, él dice que mientras que la culpa y la vergüenza, la pena representan el pasado, el miedo es una anticipación que se enfoca en el futuro, ¿cierto? El maestro también dice que el miedo, como modalidad de conducta prevaleciente, es incómodo y acaba siendo un obstáculo que limita la capacidad de poner a prueba la realidad de las cosas. Eso produce una reducción en el nivel de conciencia. Es decir, cuando hay miedo y de alguna manera nos apegamos al miedo como una actitud de vida, como una manera de conducta, con un nivel de conciencia, como dice el doctor David Hawkins, lo que hacemos es que limitamos nuestra capacidad de ver la verdad, de ver la realidad de las cosas. Por lo tanto, vivimos en un mundo ilusorio, producto de esa creencia, de esa imaginación. Un ejemplo de esto sería cuando supongamos que estamos en nuestra habitación, es de noche, escuchamos un ruido en la ventana, prendemos la luz pensando de que esa sombra que se ve a través de la ventana es alguien que está queriendo entrar. Prendemos la luz y cuando prendemos la luz vemos que es simplemente un árbol que se está ahí moviendo y que está golpeando la ventana. Ese es un claro ejemplo de cómo funciona la mente. Creemos que lo que la mente nos cuenta es la verdad y en realidad es todo una ilusión. Por eso los grandes maestros siempre dicen: lo peor que puedes hacer es creer tus propios pensamientos. La mente nunca te va a decir algo verdadero. Entonces, ¿cuál es el camino para descubrir la verdad? Sentir, ir más allá de la mente. Ese es el objetivo de todo trabajo interior, de la espiritualidad misma. Que, como ya sabemos, espiritualidad no siempre es igual a religión, ¿sí? Pero bueno, eso es tema para otro programa. Los temores asociados a las medidas protectoras favorecen la supervivencia. Eso está claro y no hay ninguna duda con eso, ¿ok? Obviamente que un temor, por ejemplo, a circular a gran velocidad en el auto, hace posible la prudencia, que se maneje de manera correcta, que se mire bien, que se respeten las señales de tránsito, etc. Sin embargo, los miedos irreales, como por ejemplo esto de confundir la sombra con el árbol, que lo hacemos todo el tiempo en nuestra vida, son miedos irreales y bueno, esos miedos pueden incapacitar muchísimo y fíjense que es una ilusión, ¿no? Podemos también hablar de cómo el miedo puede ser reemplazado por el amor. En vez de usar el miedo como un método de supervivencia y no manejar a alta velocidad porque nos da miedo la velocidad y morir, podemos usar el amor y respetar las reglas de tránsito por el simple hecho de que nos amamos y amamos a los demás y no queremos generar un conflicto. Respetamos la vida y por lo tanto respetamos las normas y nos manejamos con esa cautela desde el amor y no desde el temor. Desde el amor a la vida podemos usar el barbijo,
respetar las medidas de higiene y no hacerlo por el temor a contagiarnos o a enfermarnos y morir, ¿no? Cuando podemos tomar esas decisiones, la intención es lo que vale la energía que se transmite al fin y al cabo, desde el cómo hago lo que hago. Bueno, está todo bien, sabemos ahora un poco más sobre el miedo, podemos comprender de dónde viene, cómo se genera, pero si es un mecanismo de supervivencia, si viene con la mente, si es parte de lo que los maestros llaman ego, ¿qué más podemos hacer para realmente usar el miedo a nuestro favor? La literatura de investigación indica que el alineamiento, tanto religioso como espiritual, con la fe, es capaz de reducir los niveles generales de temor. La energía espiritual cambia la dominancia cerebral hacia un sistema de procesamiento más benigno, mediante el cual las endorfinas y los niveles de serotonina y otros neurotransmisores reemplazan a las hormonas del estrés, que son las que se están todo el tiempo retroalimentando a través del miedo. Entonces, trascender el miedo puede ser la invitación para ir hacia adentro. Por eso el miedo puede ser realmente algo muy positivo. Recordemos que la espiritualidad no es nada más que ver, ser consciente de esa dimensión interna, ¿sí?, que no tiene forma y que es parte de la vida, esa energía de la vida que es la que hace que el cuerpo sienta, que se mueva, la que hace que podamos aprender, ser conscientes de los pensamientos, ser conscientes del cuerpo. Esa conciencia es lo que de alguna manera conocemos a través del trabajo espiritual o el trabajo interior. A veces la religión también es una manera, ¿no?, de conectarnos con esa sabiduría, cuando no se transforma en un dogmatismo. Pero bueno, trascender el miedo tiene, la verdad, muchas ventajas. Es posible vivir, llevar una vida plena, segura, sin miedo. Parte de trascender el miedo es comprenderlo. Entonces, por ejemplo, el maestro David nos invita a hacer un ejercicio que se llama ¿y entonces qué?, para mostrarnos que todo miedo tiene una misma raíz: el miedo a morir, el miedo a la muerte. Es el único miedo real que experimentamos en la experiencia humana. Entonces, por ejemplo, si en este momento no tengo trabajo y siento miedo, puedo decir, tengo miedo porque no tengo trabajo, ¿sí? ¿Y entonces qué?, nos preguntamos. Y entonces no voy a tener dinero para comprar comida y para pagar los impuestos, ¿sí? ¿Y entonces qué?, de nuevo nos preguntamos. Bueno, si no tengo dinero para eso, me van a sacar a la calle, voy a terminar viviendo en la calle y me voy a morir de hambre, ¿sí? Entonces fíjate cómo de alguna manera el miedo a morir es el miedo raíz en todo. Puedes hacer el ejercicio con cualquier miedo que sientas en este momento. Por ejemplo, si en este momento estás en pareja y tenés miedo de perderla, puedes preguntarte, ¿y entonces qué? Si la pierdo, ¿entonces qué? Y me voy a quedar sola. ¿Y entonces qué? Voy a tener que hacer todo sola o todo solo y no sé hacerlo solo. ¿Y entonces qué? Y entonces probablemente podría deprimirme y podría descuidar mi salud. ¿Y entonces qué? Y entonces podría morir, ¿sí? Al fin y al cabo, todo miedo se origina en el miedo a morir. Así que este ejercicio, ¿y entonces qué?, es, la verdad, una gran herramienta para comprender que cualquier miedo tiene como origen ese mismo miedo. David dice que revisar toda la lista de horrores puede llevar muy poco tiempo o podría llevar horas, días e incluso más. Pero finalmente, cuando se acepta la muerte y se le entrega a lo superior, a Dios, a el universo, a la energía de la vida, lo que para vos sea lo superior, el núcleo del temor desaparece. Por eso decimos
que la fe y la espiritualidad es un gran antídoto para trascender este miedo a la muerte. Esta curativa entrega final, dice David, saca a la luz nuestro concepto de divinidad y la entrega de nuestra vida física a Dios saca a la luz el último paquete de miedos relacionados con el destino. El temor a un Dios punitivo, a las descripciones antropomórficas y a las leyendas sobre la divinidad. Es conveniente recordar que si Dios no fuera misericordioso, probablemente ni siquiera estaríamos vivos al día de hoy, dice David. Sea como sea que en este momento concibas a lo superior, la entrega a ello es lo que realmente produce la liberación desde la raíz. Todo miedo, dice David, es producto de estar en la etapa evolutiva del ego y está asociado a la dimensión física. Entonces, cuando de alguna manera empezamos a cuestionarnos y a ver que somos más que el cuerpo, a ver que somos más que la mente y estos pensamientos, que estos pensamientos realmente no vienen a decirme nada productivo, puedo realmente empezar a soltar el temor, porque reconozco que lo único que puede perecer es lo que no es real, el cuerpo y la mente. La vida es infinita, es ilimitada. La investigación de la conciencia afirma que la muerte física no es una posibilidad real, puesto que la vida solo puede cambiar de una dimensión a otra, pero no se puede extinguir. Por ejemplo, una prueba de esto es cuando nos vamos a dormir. En el sueño profundo no hay conciencia del mundo, no hay conciencia del cuerpo, no hay conciencia de la mente. Sin embargo, existimos. Lo mismo sucede cuando de alguna manera se deja el cuerpo, ¿no? Lo que es lineal es el receptáculo de la vida, pero no su fuente, porque la vida y la fuente de la vida son no lineales y por lo tanto no están sujetas ni al tiempo ni a las dimensiones. Así que en realidad con la muerte del cuerpo no hay ninguna pérdida posible. Aunque se viva de esa manera, es importante abrirnos a las emociones, pero reconocer también que todo pensamiento y todo miedo no es real, porque la fuente de vida es infinita y jamás está separada de eso superior, lo llamemos como lo llamemos. Todo muy lindo, pero cuando viene el miedo, viene y se siente muy real, se siente en el cuerpo, hay temblores, hay cambios de temperatura, hay movimientos muy muy bruscos en la mente, el corazón late, parece que se va a salir del pecho, a veces no puedo hablar, no puedo respirar, el miedo es muy real en el cuerpo, ¿sí? Entonces, en esos momentos en los que la dimensión física es apoderada por esa energía, la clave es sentir la energía. Es lo que el maestro David Hawkins menciona como el mecanismo de la entrega, es decir, me abro a sentir la energía tal y como aparece, como si lo hubiese elegido, ¿sí? La energía va a crecer en el interior y poco a poco se va a empezar a disipar. En realidad, el miedo que siento es el miedo a perder el control. Y en el fondo, el miedo a perder el control es el miedo a la muerte del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante primero abrirme a sentir la energía y dejar que se disipe, ¿sí? No pelearme, porque de alguna manera lo que aumenta la intensidad es la resistencia a vivir ese momento tal y como es. La resistencia o la entrega parcial, es decir, entrego un poquitito solo hasta acá, genera, la verdad, más negatividad. Pero la entrega completa, que es mucho más facilitada cuando nos entregamos a lo superior, es decir, cuando realmente ponemos en la entrega a Dios o al universo y decimos, ok, Señor, Dios, universo, vida, me entrego a ti en este momento, permitime vivir este momento con total entrega, con aceptación. Permitime ver el regalo que esta experiencia tiene para mí. Me dejo de pelear con la vida y estoy acá viviendo, respirando, sintiendo. Eso es entrega total. Y esa entrega total siempre es asistida por esa energía espiritual superior que de alguna manera cataliza atravesar el miedo.
El maestro de Paramahansa Yogananda le ha dicho que mire al miedo de frente y cesará de importunarte. Porque justamente cuando miramos al miedo de frente es cuando descubrimos que es una ilusión, que es como esa sombra que parecía ser una persona entrando por la ventana. A modo de conclusión, podríamos decir que el miedo es un gran maestro, es parte de la experiencia humana porque es parte de la herencia de la mente. Todos vinimos a la experiencia humana con una mente y esa mente, tiene unas determinadas herramientas para la supervivencia. Dentro de esas herramientas es el miedo. Siendo conscientes, podemos transformar el miedo a nuestro favor. Podemos usarlo para ir hacia adentro, para conocernos y para descubrir que en realidad esa herramienta también puede ser entregada, porque puede ser reemplazada por el respeto, por el amor divino, por el amor del universo, el amor de la vida que somos y que siempre seremos. Podemos descubrir a través del miedo que no hay pérdida posible, que todo lo que la mente nos dice no es cierto y que no importa la intensidad, siempre puedo abrirme a sentir lo que sea que estoy sintiendo. Muchas gracias por acompañarnos en un encuentro más. Gracias por tu valentía. Tener la experiencia humana no es una cuestión sencilla, si la vivimos desde la mente, pero se requiere valor para tener la experiencia humana. Y ese valor llega tarde o temprano en el momento perfecto para que la evolución de esta humanidad, de la conciencia de la humanidad, sea un hecho. Gracias por esa valentía y por esa entrega. Nos vemos pronto. Acordate que están abiertas las inscripciones para el Club de Guerreros y ahora abrimos una segunda clase que es Club de Guerreros Especial Adicciones. Para todas las personas que están viviendo alguna situación de apego o adicción a alguna persona, sustancia o alguna experiencia, ¿sí? También es un espacio muy recomendado para todos aquellos que tienen algún ser querido que está pasando por alguna situación de adicción y que quieren saber cómo ayudar a esa persona a atravesar este momento. Si te querés sumar, mandame un mensajito a jessicafusoni@gmail.com o podés escribir a la página de Instagram, Escuela JF.